Hace 8 años, él se dio cuenta de que tenía habilidades especiales. Tenía 10 años en ese momento y estaba en casa jugando con su poder, haciendo que objetos flotaran, cuando su madre entró. En lugar de elogiarlo, le gritó, ordenándole que dejara de hacer lo que fuera que estuviera haciendo. Después, habló con calma, preguntándole si aún quería vivir con ella por mucho tiempo, y Turán dijo que sí. Como quería seguir con ella le pidió que prometiera no usar más ese poder a partir de ese momento. También le pidió que no usara el poder frente a otras personas, y Turán preguntó por qué estaba siendo impedido. Ella le preguntó si recordaba la historia sobre el noble y el caballero, y él dijo que sí. Básicamente, las personas con poderes especiales como él son llamadas magos, ya sean nobles o caballeros. Sin embargo, hay una diferencia entre ellos. Los nobles son descendientes de seres divinos, de los señores Prea, que descendieron para salvar a los humanos antiguos. En cambio, los caballeros son descendientes de esos nobles, pero con sangre mezclada con humanos, lo que crea esa diferencia incluso entre magos. Luego explica que él no puede usar sus poderes porque heredó las habilidades de su padre, que era un caballero. Dice que existen muchos nobles malignos fuera de la ciudad que tratan a los caballeros como esclavos. Por eso, debe mantener en secreto el hecho de ser un mago. 8 años después, Turán aún cumple esa promesa y no tiene ningún deseo de revelar sus poderes. De hecho, ni siquiera pretende bajar de la montaña hasta la aldea. En la aldea, dos niños comunes juegan a ser mago y monstruo hasta que aparece el abuelo popular, Labus. El niño pregunta qué necesita hacer para convertirse en mago, y Labus responde que no es algo que se consiga solo deseándolo. Labus explica que los magos son la cima de la humanidad, aquellos que gobiernan a los humanos desde un plano superior. Básicamente son nobles y caballeros que heredaron poderes misteriosos de sus ancestros, lo que significa que esos niños no pueden convertirse en mago. Uno de los habitantes se sorprende por su franqueza. En ese momento, alguien comenta que escuchó sobre un monstruo que apareció. Labus confirma, diciendo que un habitante llamado Rob encontró a la criatura la noche anterior. Se describe como cubierta por una sombra negra y con forma de leopardo, pero del tamaño de una casa. Aún así, Labus dice que no se preocupen, ya que el jefe de la aldea fue a la ciudad a pedir ayuda de un mago. Todos se alivian, y uno de los habitantes advierte a los niños que no entren en el bosque por seguridad. Matar a un monstruo siendo una persona común es prácticamente imposible, por eso necesitan a un mago. Un habitante pregunta si todos saben eso, y Labus confirma. Entonces pregunta si Turán, el pastor de la colina, también lo sabe. Mientras tanto, Turán está acostado en la colina, descansando con sus ovejas como almohada. Mira al cielo y se queja de lo igual y aburrido que es todo. Suspirando, dice que incluso olvidará cómo hablar si sigue así. En ese momento, Labus aparece y se queja de que está durmiendo antes incluso del atardecer. Turán lo ignora completamente y le dice que se quite porque está bloqueando el sol. Labus se indigna por la falta de educación y pregunta si aún guarda rencor por el pasado. Se refiere al momento en que Labus quiso convertir las ovejas en propiedad compartida tras la muerte de la madre de Turán. Sin rodeos, Turán dice que sí. Afirma que no es lo suficientemente generoso como para compartir la herencia de su madre y deja claro que no son lo bastante cercanos para conversaciones amistosas. Le dice al viejo que diga lo que quiere y se vaya. La respuesta fría deja a Labus irritado, pero la expresión de Turán lo hace contenerse. Labus finalmente explica el motivo de su visita, el monstruo que apareció. Describe el peligro, pero Turán no parece impresionado. Labus se sorprende por su calma, incluso siendo un posible objetivo. Labus dice que el jefe de la aldea ya fue a buscar un mago y le pide a Turán que tenga cuidado. Turán responde que él no está preocupado por él, sino por las ovejas. Eso irrita a Labus, que termina yéndose después de que Turán le diga que se vaya y además insulte su mal aliento. Los monstruos son criaturas con poderes y magia, al igual que los magos en relación con los humanos. Turán se emociona con la idea de finalmente ver a un mago en persona, aunque duda que sea alguien muy especial por tratarse de una aldea rural. Aún así, quiere ver cuán fuerte puede ser un mago. Poco después, siente olor a sangre y comienza a seguir el rastro. Pronto encuentra el cuerpo de Labus completamente destrozado. Turán se da cuenta de que el viejo vino a advertirle, pero terminó siendo la primera víctima. Mantiene una expresión fría al analizar la situación y concluye que no fue un animal común, sino el monstruo. Antes de terminar de pensar, la criatura emerge del bosque. Coincide con la descripción, enorme, con una aura oscura y apariencia feroz. Los monstruos son tan fuertes que los humanos comunes no pueden enfrentar. El hijo de Rob escucha eso y cree que la aldea está perdida, pero su padre dice que el mago se encargará, ya que los magos pueden derrotar monstruos con una sola palabra. Frente al monstruo, Turán no muestra miedo. Calmadamente, le ordena que muera. Una onda de impacto golpea a la criatura, arrojándola hacia atrás, pero se mantiene firme. Turán se sorprende de que su ataque no
no funcione. Mientras piensa en otra estrategia, el monstruo avanza. Él ordena que se detenga, pero la criatura casi lo golpea. Al darse cuenta de que sus órdenes no fueron eficaces, Turán decide tomarse la pelea en serio. Toma su onda, coloca una piedra y usa magia para endurecerla antes de lanzarla. Mientras la piedra vuela, usa otra orden para acelerarla aún más. Al acercarse al monstruo, ordena que perfore, generando una fuerza enorme con ondas de choque que atraviesan el cuerpo de la criatura. Aún así, no es suficiente para matarla. El monstruo avanza, sin notar que la piedra ya está regresando como un boomerang. Con una fuerza absurda, atraviesa la cabeza del monstruo por detrás antes de que alcance a Turán. La criatura cae muerta al suelo. Turán permanece tranquilo todo el tiempo. Luego decide arrojar el cuerpo al valle, pensando en cómo los habitantes solo le causan problema. A la mañana siguiente, recibe la visita inesperada de varios habitantes furiosos. Golpean la puerta exigiendo que salga. Están allí para acusarlo de matar a Labu. Uno de los hombres lo agarra del cuello de la camisa, llamándolo sinvergüenza y diciendo que hirió a Labus y lo dejó para que los monstruos lo devoraran. Turán responde con calma que entiende por qué quieren culparlo, ya que el más viejo de la aldea murió solo mientras los jóvenes tenían miedo de enfrentar al monstruo. Dice que están echándole la culpa porque es el camino más fácil. Eso enfurece al hombre, que intenta golpear, pero Turán esquiva fácilmente y contraataca con un cabezazo, haciendo que la nariz del hombre sangre intensamente. En el fondo, Turán está satisfecho de tener magia, porque eso hace todo muy conveniente. Esto ocurre porque, si desea algo, sucede a costa de maná. Uno de los agresores corre hacia Turán, intentando golpearlo con un trozo de madera, pero Turán susurra discretamente, ordenando que caiga. Su deseo se cumple, y el hombre tropieza antes de alcanzarlo. Turán sigue jugando con los demás, ya que ni siquiera necesita esforzarse mucho para derrotarlo. Solo pretende lidiar con ellos lo suficiente como para no matarlo. Pronto, Turán toma el trozo de madera de uno de ellos y le golpea el rostro, usándolo como escudo contra los ataques de los otros. Al final, Turán derrota a todos fácilmente, aún ocultando el hecho de ser un mago. Después de golpearlos, los reprende, diciendo que deberían haber usado esa misma fuerza para organizar el funeral de Labu. Tras derrotar a los hombres, Turán pregunta a las mujeres que estaban con ellos si también vinieron a pelear, pero ellas levantan las manos diciendo que no quieren problemas y que solo vinieron a saludar. A Turán no le importa, ya que ellas no tienen el valor de luchar como los hombres, y les dice que lleven a los heridos de regreso por la montaña. Cuando vuelve a casa, sabe que eso no terminará ahí, porque aún intentarán perjudicarlo cuando vaya a la aldea a negociar. Aún así, no le importa, porque puede simplemente golpearlos hasta conseguir un acuerdo justo. Turán cree que ningún alborotador volverá a molestarlo, ya que ya les dio una buena paliza a todos. Apenas termina de pensar eso cuando oye que alguien golpea la puerta y la abre con irritación, preguntando quién es. Para su sorpresa, el hombre del otro lado no parece ser uno de los habitantes. Turán pregunta quién es, y el hombre responde que solo quería pedir un favor durante su viaje, pero parece haber llegado en un mal momento. Turán se disculpa por la grosería, diciendo que tuvo visitas no deseadas más temprano. En el fondo, Turán ni siquiera sabe si respondió de la manera correcta, ya que no suele hablar con los habitantes, aunque su madre siempre le enseñó buenos modales. Intentando mejorar la situación, le dice al extraño que puede entrar si está buscando hospedaje. Poco después, Turán prepara una comida digna de un banquete para él. Mientras comen, conversan, y Turán explica que no habla con los habitantes porque nació y creció en la colina. Ha vivido toda su vida como pastor y comenta que es extraño que una aldea pequeña reciba turistas. Sorprendentemente, el hombre lo elogia, diciendo que tiene buenos modales para alguien que creció solo. Turán revela que aprendió de su madre, pero dice que ella ya falleció debido a una enfermedad. El hombre hace un gesto religioso y afirma que ella está en el cielo, ya que crió a un buen hijo. Después de eso, la conversación continúa con normalidad, y Turán pregunta qué lo trajo hasta esa aldea. El hombre dice que está bajo contrato, ya que alguien le pidió que se encargara de un monstruo en la aldea, revelando así que es un mago. Turán se sorprende al oír eso y entiende que él es el mago que Labus mencionó. El mago entonces dice que tiene una pregunta, y Turán le permite hacer. El mago explica que puede sentir la presencia de un monstruo, pero no puede verlo, y le parece extraño que Turán esté tan tranquilo aún sabiendo la situación. Dice que Turán sería un objetivo ideal para el monstruo, pero no muestra miedo. El mago comenta que parece muy valiente para un pastor que nunca salió de la aldea y, con una expresión seria, pregunta quién es. El mago lanza la pregunta directa, cuestionando si Turán es un mago, lo que inmediatamente lo pone en alerta. En un flashback,
flashback. Turán había preguntado a su madre qué pasaría si descubrían que él es un mago. Ella explicó que existen nobles malos y comparó la situación con pastores. Dijo que, si los nobles son como pastores, los caballeros son como los perros que ellos crían. Pueden tratarlo con cariño como familia, pero también pueden sacrificarlo cuando sea necesario. Su madre dijo que no quería ese destino para él y reforzó que nadie puede saber que él es un mago, especialmente otros magos. Explica que, si lo descubren, lo llevarán y lo convertirán en un perro de pastor, desechable en cualquier momento. Para evitar eso, quizá incluso tenga que matar personas. En el presente, Turán ya comienza a considerar esa posibilidad. El mago nota la expresión fría de Turán y pregunta por qué no responde. Antes de que Turán tome alguna acción, el mago rompe la tensión, diciendo que era solo una broma, pero que su reacción le quitó la gracia. Turán se calma, aún sorprendido, y pide disculpas, diciendo que no tiene mucho sentido del humor. El mago dice que él es quien debería disculparse por haberlo desconcertado. Turán sonríe y comenta que fue la primera vez que escuchó un chiste de un mago, por eso se quedó sin reacción. El mago recuerda que aún no se han presentado y dice que se llama Kaorn, un viajero. Se estrechan la mano, y Turán también se presenta. Dice que cumplirá 18 años ese año, y Kaorn comenta que tiene 75. Turán se sorprende, ya que Kaorn no aparenta esa edad. Kaorn explica que los magos envejecen más despacio que las personas comunes y también viven más. Turán pregunta cómo se convirtió en viajero. Kaorn cuenta que, después de servir a la familia Eravien durante 60 años, decidió partir y vivir viajando sin quedarse en un solo lugar. Sin darse cuenta, Turán termina teniendo una conversación profunda con él y se sorprende de sentirse tan cómodo con un desconocido. Al notar que ya es tarde, Kaorn dice que necesita irse. Deja una moneda de plata Eravien sobre la mesa, diciendo que es una de las más puras y que cubre el costo de la comida. Turán acepta con gratitud y le desea suerte en la casa. Kaorn le dice que no actúe como si fuera una despedida, ya que puede volver otras veces para disfrutar de la hospitalidad. A la mañana siguiente, Turán va al campo a reunir sus ovejas, pareciendo más animado que nunca. Eso tiene sentido, ya que fue la primera vez que conoció a un mago y tuvo una conversación agradable. Turán admite que Kaorn tiene más sentido del humor que cualquier adulto que haya conocido. La noche anterior, Kaorn volvió con una presa, y Turán concluye que es una buena persona. Para Turán, los caballeros siempre han sido como perros de caza sin emoción usados por nobles arrogantes. Se confunde sobre cómo decirle a Kaorn que ya no hay monstruos en la colina. Esa noche, Kaorn investiga el bosque y encuentra señales de batalla, pero no siente la presencia de ningún monstruo. Ve una piedra incrustada en un árbol y varios árboles derribados, lo que lo hace sospechar que el monstruo ya fue derrotado. Al mismo tiempo, siente curiosidad por quién lo mató y si el jefe del pueblo llamó a otro mago además de él. Aún así, considera esto un alivio, ya que significa que el área está segura. De repente, siente algo extraño, y al darse la vuelta, ve al monstruo leopardo que Turán derrotó viniendo hacia él. La situación se complica, pues el monstruo se transformó en un espectro. Kaorn se desespera, ya que no esperaba algo así. Mientras intenta entender lo que ocurrió, el monstruo lo ataca, obligándolo a retroceder. Un monstruo se transforma en espectro cuando es derrotado, pero su maná no es absorbido ni disipado. Esto es conocimiento común entre los magos, y Kaorn cree que todos deberían saber. El monstruo avanza nuevamente, pero Kaorn salta para esquivarlo y confirma que quien lo derrotó fue un mago. Sin embargo, no entiende por qué dejaron que el cuerpo se transformara en espectro. Considera que pudo haber sido un principiante, pero al mismo tiempo lo ve improbable, ya que un novato no podría derrotar a un monstruo tan fuerte. Sin comprender completamente el motivo, Kaorn concluye que necesita destruir el espectro. Kaorn conjura una flecha mágica y la dispara contra el monstruo, pero, para su sorpresa, el ataque es anulado. Se queda en shock, pues eso significa que el maná del monstruo es más fuerte que el suyo. Antes de darse cuenta, la criatura desaparece ante sus ojos, dejándolo en pánico, sin saber qué pretende hacer. De repente, el monstruo aparece detrás de él y lanza un golpe poderoso. Kaorn logra esquivarlo por poco, pero aún así es alcanzado, y entonces se da cuenta de que está enfrentando a un monstruo que ni siquiera un caballero común podría enfrentar. Según su análisis, solo un noble de bajo nivel tendría alguna posibilidad. El sudor corre por su rostro de miedo, ya que encontrarse con un monstruo así en una aldea remota era lo último que esperaba. Al ver el peligro, Kaorn concluye que está acabado, pero decide que no morirá solo y pretende llevarse al monstruo con él. Concentra todo su maná en la mano, planeando atravesarlo en el momento en que avance. En ese instante, el monstruo hace exactamente eso, y Kaorn también salta hacia él, listo para sacrificarse. Sin embargo, antes del impacto, una poderosa ráfaga de magia surge a la distancia y atraviesa al monstruo, derrotándolo de un solo golpe. El alivio aparece en el rostro de Kaorn, y entonces escucha una voz familiar detrás de él preguntando si está bien. Kaorn se gira,
impactado, sin poder creer que Turán sea un mago. Turán lo confirma, y Kaorn pregunta por qué no lo dijo. Turán permanece en silencio, así que Kaorn reformula la pregunta, queriendo saber por qué lo ayudó, ya que podría simplemente haberse ido. Turán decide explicarlo y recuerda la noche anterior, cuando Kaorn volvió con un animal que había cazado. Turán preguntó por qué actuaba como un héroe, pudiendo ganar mucho dinero con sus habilidades. Kaorn respondió que los habitantes son dignos de lástima por vivir en la frontera sin protección básica. Turán dijo que eso no era culpa suya, pero Kaorn explicó que, como mago que heredó el poder de un dios, cree que es su deber proteger a los más débiles. Admite que no todos los magos piensan así, ya que cada uno tiene su propia forma de vivir. En el presente, Turán repite que cada uno vive a su manera, como dijo Kaorn. De repente, el monstruo vuelve a atacar, pero ambos logran esquivarlo a tiempo. Kaorn entonces dice que no pueden lidiar con eso, ya que es un monstruo que solo puede ser enfrentado por alguien del nivel de un noble. Turán le ordena a Kaorn que vaya a avisar al jefe de la aldea para evacuar a todos, mientras él intenta contener al monstruo. En el fondo, Kaorn sabe que no tiene ninguna oportunidad contra la criatura, pero aún así necesita cumplir su papel. En ese momento, Turán le dice que no se preocupe, porque si el último ataque hubiera impactado completamente, no habría de qué preocuparse. Kaorn se queda en shock al darse cuenta de que Turán está insinuando que ni siquiera usó toda su fuerza. Eso lo impresiona aún más, ya que Turán está en un nivel comparable al de los nobles, o incluso superior. Kaorn observa mientras Turán comienza a absorber el maná a su alrededor, preparando un ataque devastador. En ese momento, se da cuenta de que está frente a alguien capaz de cambiar el mundo. Al mismo tiempo, Turán decide usar todo su poder, curioso sobre sus propios límites. Con el maná desbordando a su alrededor, reúne varias piedras para usarlas como proyectiles contra el espectro. Kaorn dice que no lo dejará luchar solo, ya que, por más talentoso que sea, el espectro es un enemigo extremadamente peligroso. Cree que deben luchar juntos, pero cambia de idea al ver el primer ataque de Turán y darse cuenta de lo destructivo que es. Kaorn entiende que solo estorbaría y que lo mejor que puede hacer es permitir que el talento de Turán florezca. El ataque de Turán genera una fuerza enorme, pero, cuando el polvo se disipa, el espectro sigue activo. Turán se sorprende, y Kaorn explica que no es posible matar a un espectro con ataques físicos. Turán pregunta cómo debe derrotarlo, y Kaorn responde que solo el fuego o la electricidad funcionan. Turán intenta quemarlo, pero falla, y Kaorn le dice que lo está haciendo mal. Kaorn no puede creer que Turán no sepa algo tan básico, ya que aplicar magia a un ser vivo requiere un proceso correcto. Entonces empieza a darse cuenta de que tal vez Turán fue quien mató al monstruo y lo dejó convertirse en espectro. Mientras el espectro sigue atacando, Kaorn entiende algo importante. Turán nunca ha absorbido maná en su vida. Entonces le indica a Turán que no cree simplemente fuego, sino que lo forme correctamente y luego lo lance. Turán sigue la instrucción y empieza a crear una llama en la palma de su mano. Crear fuego es algo común para los magos, pero controlarlo requiere entrenamiento. Aún así, Kaorn se queda en shock al ver a Turán formar una bola de fuego con facilidad. Turán lanza el fuego contra el espectro, aumentando su intensidad a medida que impacta. El espectro grita de dolor, y Kaorn le ordena que siga aumentando el maná para que el fuego no se apague, hasta que todo sea completamente destruido. Turán mantiene la intensidad, aún con expresión calmada, hasta que el espectro se reduce a un esqueleto carbonizado. Kaorn queda impresionado, ya que derrotaron a un enemigo que requeriría un noble. Turán pregunta si ya terminó, y Kaorn le dice que absorba el maná si no quiere enfrentarse a otro espectro pronto. Turán pregunta cómo hacerlo, y Kaorn explica que debe imaginar que está drenando algo hacia su interior. Turán lo hace, extiende la mano, y el maná comienza a salir del cuerpo del monstruo, siendo completamente absorbido por él. Kaorn dice que debería sentir algún tipo de placer, y Turán admite que no lo creía antes. Kaorn pregunta si realmente es la primera vez que absorbe maná, y Turán lo confirma. Normalmente, tras el despertar, el maná crece lentamente con la edad, y la mejor forma de evolucionar es absorbiendo el maná de monstruos u otros magos. Lo más impresionante es que esta fue la primera vez de Turán, y aún así ya domina la magia a un nivel tan alto. Eso hace que Kaorn se dé cuenta de que su potencial está en otro nivel. De repente, Kaorn llama a Turán por su nombre, se disculpa por su rudeza y pregunta a qué familia pertenece. Turán simplemente le dice que primero cuide su brazo herido, lo que sorprende a Kaorn. Vuelven a la casa de Turán, y después de limpiar y vendar el brazo, Kaorn se disculpa por haber causado preocupación. Turán recuerda que ya dijo varias veces que no pertenece a ninguna familia importante, ya que es solo un pastor que ni siquiera sabe quién es su padre. Kaorn entonces pregunta por qué alguien tan poderoso viviría como pastor. Dice que no quiere menospreciarlo, pero que eso no encaja con él. Turán explica que fue un pedido de su madre. Ella decía que los nobles usan a los magos y luego los descarta. Al escuchar esto, Kaorn afirma que su madre era sabia. Turán se sorprende, ya que esperaba que dijera que era sobreprotectora,
llora, pero Kaorn reafirma que tenía razón. Explica que los magos poseen gran poder, y eso inevitablemente genera conflicto. Cuenta que, años atrás, hubo una gran guerra entre casas nobles, entre la casa Eravien, a la que él servía, y la casa Saar. Muchas personas murieron en esa guerra. De unos 3000 caballeros de Eravien, más de 900 murieron. Lamentablemente, todos los cercanos a Kaorn estaban entre los fallecidos. Entre ellos estaban su esposa y su hijo. Kaorn revela que fue el único que sobrevivió, lo que demuestra que la vida de un caballero puede desaparecer fácilmente, incluso más que la de un plebeyo. Aún así, dice que la madre de Turan estaba equivocada en un punto, la aptitud de él. Turan se confunde, y Kaorn explica que él mismo es solo un caballero de habilidad promedio. Turan ya fue capaz de derrotar a un monstruo que él no logró vencer. Kaorn afirma que el potencial de Turan está al nivel de un noble, no de un simple caballero. En realidad, le informa que su aptitud es de nivel superior. Turan entonces le dice a Kaorn que su madre le contó que su padre es un caballero, pero a estas alturas ya cree que eso es mentira. Sin embargo, Kaorn explica que existen niños peores que un caballero nacidos entre nobles, así como también hay niños increíbles a nivel de noble nacidos entre caballero. Kaorn entonces le dice a Turan que sería mejor que dejara la colina, y cuando Turan pregunta el motivo, responde que los humanos necesitan más nobles y caballero. Aparentemente, los humanos aún no son los depredadores dominantes, porque otras razas que fueron expulsadas por los dioses todavía están esperando una oportunidad para resurgir. En medio de esta posible destrucción, los nobles continúan librando guerras entre sí. Kaorn le dice a Turan que precisamente por eso todavía necesitan nobles fuertes y bondadosos como él. Kaorn camina hasta la puerta y le pregunta a Turan si está satisfecho viviendo como pastor. Turan piensa por un momento y le pregunta a Kaorn que podría ganar bajando de la montaña, y Kaorn responde que todo depende de lo que quiera. Kaorn menciona que todo, desde la fama hasta la familia, es difícil de obtener, pero eso queda a su imaginación. Mientras Kaorn sale de la casa, le dice a Turan que podría convertirse en un vagabundo como él, matando monstruos que amenazan a las personas, o volverse un explorador que se aventura en lo desconocido. También podría incluso ser adoptado por una casa y seguir el camino del poder. Turan sigue a Kaorn y dice que tiene razón, ya que sería interesante conocer el mundo en lugar de solo cuidar ovejas en la colina. Turan admite que, por primera vez, siente curiosidad por el mundo exterior. Por otro lado, Kaorn dice que puede que ya esté creando expectativas indeseadas, pero asegura que lo apoyará en todo lo que pueda. En ese momento, Kaorn pregunta sobre su habilidad de linaje, pero Turan no tiene idea de lo que eso significa. Kaorn se disculpa por soltar eso de repente, ya que olvidó por completo que no sabe nada sobre magia. Entonces revela que una habilidad de linaje es una característica que los nobles heredan de sus ancestros, los Lords Prea. Dice que poseer un linaje es lo que diferencia a un caballero de un noble. Luego pregunta si hubo algún hechizo que le haya resultado extrañamente fácil de usar, o si tiene alguna habilidad excepcional que no requiera magia. Turan revela que tiene un buen olfato y también es bastante bueno lanzando piedras. Kaorn dice que su olfato puede considerarse una habilidad de linaje, y que el uso de armas arrojadizas también es una característica de la casa Eravien. Explica que es algo común, pero le pide que cuente más. Después de revelar todas sus habilidades, Turan nota que la expresión de Kaorn ha cambiado. Turan pregunta el motivo, y Kaorn revela que finalmente descubrió a qué casa se asemeja Turan, y Turan pregunta cuál es. Con voz fría, responde que es una de las grandes casas, la casa Saar, la misma que libró una guerra contra la casa Eravien. En cuanto Turan escucha eso, entiende de inmediato el cambio en la expresión de Kaorn. Turan no puede creer que provenga de la misma casa que Kaorn odia tanto. Eso lo hace pensar en qué podría decir en ese momento. Piensa en disculparse, pero se da cuenta de que todo lo ocurrido fue resultado de acciones de familiares que nunca conoció, es decir, prácticamente extraño. Kaorn nota la expresión preocupada en su rostro, toca su hombro y le dice que no se preocupe, ya que no participó en la guerra. Al mismo tiempo, Turan intenta decir algo, pero Kaorn explica que eso es un asunto de adulto. Dice que si intentan lavar sangre con sangre, seguirán luchando para siempre. Turan entonces pregunta si no se arrepiente de haberle dicho que bajara la colina. Kaorn admite que, si Turan baja en busca de poder, inevitablemente terminará uniéndose a la familia Saar, pero asegura que confía en su carácter. Turan no entiende muy bien, y Kaorn explica que se refiere a su bondad, la que lo llevó a salvarlo del monstruo. Además, Turan reveló la identidad que ocultó toda su vida. Kaorn dice que existe la posibilidad de que, si alguien como Turan alcanza poder dentro de la familia Saar, pueda impedir que ocurra otra terrible guerra. Luego se da la vuelta para irse, diciendo que no hay necesidad de pensar demasiado en eso, ya que Turan ni siquiera ha decidido si se unirá a esa familia. Turan lo detiene, diciendo que ahora sus pensamientos están claros, pues quiere bajar la montaña. Kaorn lo elogia,
diciendo que tomó la decisión correcta, pero Turán dice que no se irá de inmediato y que solo lo hará después de que la herida de Kaorn sane. Kaorn se sorprende al escuchar eso y admite que Turán es una buena persona. Más tarde, Kaorn se sienta a explicarle lo básico, diciendo que para usar magia necesita maná, por eso se le llama la llave de la omnipotencia. Aclara que no es realmente un poder omnipotente, pero explica que para usar magia es necesario tener maná compatible con ella. Turán pregunta cuál es el criterio de esa compatibilidad, y Kaorn responde que la dificultad de la magia se determina principalmente por tres factores: linaje, afinidad y causalidad. El primero, el linaje, está determinado por la sangre con la que nació, y esto se aplica a la mayoría de los nobles que no son caballero. Da un ejemplo diciendo que sería difícil para Turán curar heridas con magia, porque no pertenece al linaje rabista del sur, que puede hacerlo incluso sin entrenamiento. En cuanto al segundo factor, la afinidad, explica que es básicamente familiaridad. Eso significa que un mago puede realizar más fácilmente tareas que prefiere o a las que está acostumbrado. Un ejemplo es como creó una bola de fuego como si estuviera lanzando una piedra, y Turán confirma que, si lo hubiera hecho de otra manera, tal vez no habría tenido la misma velocidad o poder. El último factor es la causalidad, pero admite que no la comprende completamente. Kaorn pregunta qué cree que pasaría si intentara matarlo directamente usando maná, y Turán responde que saldría alguna luz de su cabeza y ya. Kaorn explica que eso ocurre por falta de causalidad. Coloca la mano sobre un vaso en la mesa, haciendo que el contenido burbujee. Explica que eso sucede cuando no hay una causa adecuada para el resultado deseado, o cuando el objetivo es demasiado difícil. Turán responde que entiende, ya que si quisiera matarlo, bastaría con crear una causa plausible, como generar y lanzar fuego en lugar de desear directamente su muerte. Turán lo demuestra encendiendo fuego en el vaso, diciendo que sería más práctico matarlo de esa forma, ya que crear y lanzar fuego es más natural que provocar la muerte directamente. Kaorn queda impresionado, y dice que podría haberse convertido en profesor en lugar de mago. Turán le dice que puede controlar animales como quiera, pero quiere saber por qué las bestias mágicas necesitan causalidad. Kaorn explica que eso está relacionado con su maná, y ambos continúan una larga y aburrida conversación sobre cómo funciona la magia. Al final, Kaorn dice que el linaje Saar también posee una magia especial relacionada con el sigilo y el rastreo. Le sugiere que lo intente, y Turán acepta. Desea no ser visto y, para sorpresa de Kaorn, lo logra. Luego vuelve a hacerse visible, y Kaorn, preocupado, dice que hacía tiempo que no veía eso, admitiendo que es una habilidad aterradora. Explica que era la habilidad que los caballeros Eravien más temían durante la guerra. Sin embargo, aclara que no es invencible. Después, Kaorn dice que le enseñará más métodos de entrenamiento mágico, lo que hace que Turán pregunte si no está enseñando demasiado a alguien de una familia enemiga. Kaorn responde que Turán lo curó y salvó, además de que confía en su carácter. Más tarde, Turán baja a la aldea para avisar que pretende vender las ovejas e irse. Ya había preparado sus cosas, y el jefe de la aldea se desespera, preguntando por qué tomó esa decisión sin consultarlo. Turán solo dice que busquen otro pastor, ya que no cree que sea asunto de nadie lo que hace con sus pertenencias. Sin embargo, les dice que compren las ovejas a un precio justo, porque de lo contrario simplemente las soltará y se irá. Afirma que pueden intentar capturarlas después, pero cree que les será difícil. El jefe se irrita, pero sabe que Turán cumple lo que dice, así que no vale la pena provocarlo. No le queda más opción que pagar por las ovejas y decirle que haga lo que quiera. Después de eso, Kaorn y Turán parten, pero Turán recuerda que el aldeano aún debe una compensación a Kaorn, y este responde que no tiene intención de cobrarla, ya que fue Turán quien derrotó a la bestia. Luego llegan a una bifurcación en el camino, y Kaorn le dice que ahí se separan. Se disculpa por rechazar la invitación de viajar juntos, pues se siente más cómodo solo. Turán dice que está bien, pero le agradece por todo. Se despiden, y Turán dice que espera volver a verlo con una sonrisa. Mientras Kaorn desaparece a lo lejos, Turán finalmente reconoce el profundo deseo que siempre tuvo por una figura paterna. Continúa su viaje y, al cruzar el desierto, ve a un grupo de personas extrañas a lo lejos, lo que le hace pensar que podrían ser comerciantes. Decide acercarse para pedir direcciones. El grupo cree inicialmente que quiere desafiarlos, pero él explica que viaja solo y necesita saber cómo llegar a la ciudad más cercana. El hombre con parche en el ojo le dice que sigue el camino por donde ellos vinieron, revelando que llegará a una ciudad llamada Murai. Turán se aparta y agradece la información, pero cuando está por irse, el hombre lo detiene, diciendo que no puede recibir información gratis y que debe dar algo a cambio. Antes de darse cuenta, el grupo lo rodea, todos armados. Es entonces cuando entiende que son bandidos, y el hombre le dice que está en un desierto donde nadie encontraría extraño que alguien muriera. Le ordena entregar sus pertenencias mientras aún son amables. Turán sorprende a los bandidos diciendo que, ya que son criminales que matan personas, puede usarlos para entrenar, y la sonrisa maliciosa en su rostro les provoca escalofrío. Aún así, se acercan creyendo que está mintiendo, pero con un simple
movimiento de la mano, Turán controla el viento y los lanza lejos. Se sorprende al ver que creó un viento tan fuerte con casi nada de maná. Los bandidos gimen en el suelo sin entender qué pasó, y Turán toma su cantimplora, extrae agua y la moldea en forma de flechas, usándolas para perforar el cuerpo de uno de ellos. No queda totalmente satisfecho, pues cree que lanzar piedras es más fuerte y rápido. En ese momento, el líder se da cuenta de que están perdidos y comienza a suplicar perdón. Promete dar cualquier cosa, pero mientras ruega, los otros intentan atacarlo por la espalda. Cuando están a punto de alcanzarlo, Turán golpea el suelo y crea espinas de arena que atraviesan a todos, dejando al líder en shock. Turán dice que tiene una pregunta, y el hombre responde que contestará. Turán pregunta por qué lo atacaron sin un plan, ya que podría ser un mago. El líder responde que Turán bajó la cabeza incluso cuando le hablaron con rudeza y además se inclinó al saludar, por lo que asumieron que era una persona común. Turán le agradece, diciendo que lo que dijo le enseñó algo importante. El líder pregunta si le perdonará la vida, pero al mirar hacia arriba, entiende que su muerte está cerca. Antes de que Turán y Kaorn dejaran la montaña, Kaorn le había dicho que nunca mostrara misericordia a los bandidos, porque ellos nunca dudan en dañar a otro. Turán entiende que no puede perdonar a los bandidos, porque una vida perdonada por lástima puede terminar perjudicando a 10 personas inocentes. Entonces se prepara para partir, siguiendo el mismo camino por donde vinieron los bandidos. Sin embargo, mientras avanza, Turán no puede evitar darse cuenta de que acaba de matar personas. Aunque siente cierta culpa, sabe que no podía perdonarlos, ya que Kaorn lo había advertido claramente. Después de cruzar el desierto y reflexionar repetidamente sobre las enseñanzas de Kaorn, Turán finalmente llega a un nuevo mundo. Desde lo alto, logra ver la pequeña ciudad de Mirai, y al entrar en ella, queda impresionado por la multitud, ya que es la primera vez que ve a tantas personas en un solo lugar. Turán se sorprende aún más al notar que incluso la arquitectura es totalmente diferente a la de su aldea. Para él, es la primera vez que realmente siente que ha llegado a una ciudad. Turán se acerca a un hombre que vende frutas y lo saluda. El hombre cree que quiere comprar algo, pero Turán dice que no es cliente. Recuerda las palabras de Kaorn, quien le dijo que buscara una posada al llegar a una ciudad. Turán le pide que le muestre el camino a una posada, pero el vendedor lo ignora y le dice que se vaya, ya que no va a comprar nada. Turán se confunde con la grosería y se pregunta si es una regla tener que comprar algo antes de hacer preguntas. Entonces señala una manzana y pregunta el precio. El vendedor dice que cuesta 2 dupiti. Cuando Turán muestra 2 monedas, el vendedor se da cuenta inmediatamente de que es un forastero. Aún así, dice que también puede pagar con otras monedas. Antes de pagar, Turán pregunta dónde puede encontrar una posada, y el hombre le dice que siga recto por el camino detrás de la tienda de capas y luego gire a la izquierda. Explica que es el edificio con techo azul, la posada más grande de la ciudad. Siguiendo las instrucciones, Turán llega a la posada y es recibido por Lena. Él pregunta el precio de una noche, y ella responde que cuesta 16 dupi. Turán acepta pagar, pero dice que tiene otra duda. Pregunta si hay algún monstruo en los alrededores con recompensa. Lena se confunde al principio, pero Turán explica que necesita matar monstruos y absorber su mana. Además, cazar monstruos también da dinero, según Kaorn. Turán nota que Lena no responde y pregunta el motivo. Ella dice que nada en el mundo es gratis y, después de quedar satisfecha, le dice que vaya al ayuntamiento de la ciudad, pero Turán no sabe qué es eso. Lena explica que es donde se tratan los asuntos públicos y donde trabajan los oficiales del señor de la ciudad. Sin embargo, advierte que probablemente ya esté cerrado por ser tarde, pero le indica que vaya al día siguiente, ya que allí podrá encontrar recompensas por monstruos. Luego Lena pregunta si él es un cazador de monstruos, pero Turán no sabe qué significa. Lena explica que existe un dicho que dice que, si una persona común caza monstruos, se convierte en mago, y asume que Turán está intentando convertirse en uno. En ese momento, un hombre extraño llamado Midan, que es cazador de monstruos, aparece detrás de Turán diciendo que eso es verdad, ya que lo ha visto con sus propios ojos. Parece que Lena y Midan ya se conocen, y ella se sorprende al verlo vivo. Midan presume diciendo que ya había dicho que no moriría hasta convertirse en mago. Turán se interesa y le pide que explique mejor. Midan dice que, como los magos se vuelven más fuertes al matar monstruos, el mismo principio se aplica a las personas comunes, es decir, pueden convertirse en mago. Revela que él y su grupo están cazando monstruos con ese objetivo. Turán, emocionado, pregunta si alguno ya se ha convertido en mago, pero Midan responde que no. Menciona que en la ciudad solo existe el mago del señor y 3 subordinados más. Como Turán dijo que caza monstruos, Midan lo critica, diciendo que su equipo es muy malo y que ni siquiera tiene un arma. Sin embargo, Turán dice que sí tiene y muestra su onda. Midan se impresiona por lo desgastada que está, ya que demuestra que la usa mucho. Turán admite que es buena para lanzar objetos del tamaño de un huevo rápidamente. Midan entonces dice que puede cazar monstruos como zorros y conejos con la onda. Midan comenta que el grupo quiere añadir otro tirador y le pregunta si le interesa cazar con
con ella. Como era de esperar, Turán rechaza educadamente, pero agradece la oferta. Más tarde esa noche, Turán va a su habitación pensando en lo caótico que fue el día. Se pregunta qué pasará en el futuro, ya que nunca imaginó que realmente dejaría la aldea. Mientras juega con su magia, sus sentidos le indican que hay alguien cerca. Se levanta de la cama y exige saber quién está del otro lado de la puerta. Esto porque Kaorn le había dicho que nunca bajara la guardia, incluso en una posada, ya que estar en una ciudad no significa estar seguro. Turán se prepara para un posible ataque mientras se acerca a la puerta. Para su sorpresa, quien está del otro lado es Lena, que hace preguntas como si él estuviera dormido. Lena dice que está allí para calentarlo, porque pensó que la habitación podría estar fría. Turán se queda completamente confundido y pregunta qué quiere decir con eso. Lena toca su propio cuerpo, dejando claro lo que quiso decir, pero Turán sigue sin entender la situación. Entonces Lena dice que está dispuesta a hacer lo que él quiera por una pequeña cantidad de dinero, y Turán pregunta qué pasaría si no hubiera nada que quisiera. Lena lo toma por los hombros y le dice que no mienta, porque puede darse cuenta solo con mirarle la cara. La expresión de Turán se vuelve fría inmediatamente, ya que recuerda la advertencia de Kaorn de no involucrarse con empleadas de posada, porque muchas de ellas tienen enfermedades. Aunque los magos son resistentes, el problema es que puede transmitirlas a otra mujer si no tiene cuidado. Kaorn le dijo que no dejara que sus deseos lo llevaran a algo de lo que pudiera arrepentirse. Turán termina rechazando a Lena, y ella se va molesta. Empieza a darse cuenta de que vivir en ciudades es complicado, ya que tuvo una mala experiencia con el vendedor de frutas y ahora también con Lena. Vuelve a la cama pensando en cómo todo tiene precio, incluso las cosas más pequeñas, y eso le hace ver que las ciudades pueden ser frías. Mientras tanto, uno de los compañeros de Midan pregunta por qué quiso reclutar a Turán antes, ya que no parece gran cosa. Uno incluso dice que Turán tiene una boca arrogante y serviría bien como cebo para monstruo. Midan dice que Turán le recuerda a sí mismo cuando era más joven. Aparentemente, estaba preocupado por el tipo de arma que usa para cazar. Midan quiere que Turán esté a su lado para que, al menos, pueda vivir un poco más. Sus compañeros no pueden creer lo bondadoso que es su jefe, y sin que lo sepan, Turán escucha todo desde la habitación. Sonríe levemente al oírlo, porque se da cuenta de que la ciudad quizá no sea tan fría como pensaba. A la mañana siguiente, Turán va al salón donde encuentra a un empleado grosero. Dice que quiere cazar monstruos, pero la expresión y el silencio del hombre le recuerdan lo que Kaorn dijo sobre que el mundo no sería amable con él. Turán le preguntó a Kaorn por qué el mundo no sería amable, y Kaorn respondió que no hay razón para que lo sea. Le dijo que la única forma de ser tratado con respeto es revelar que es un mago, porque eso hace que la gente común baje la cabeza. El empleado le entrega un libro y le dice que lo revise antes de devolver. Turán se da cuenta de que se trata de un monstruo cuervo, y el hombre lo anima a traer el cuerpo de vuelta. Dice que, si mata al monstruo y no absorbe su mana, se convertirá en un espectro, pero Turán ya lo sabía. El empleado también informa que el castigo por eso, según la ley de la ciudad, es la ejecución. Turán pregunta si los caballeros no cazan monstruos, y el hombre responde que no tienen tiempo para eso. Básicamente, el trabajo de los caballeros es mantener el orden en la ciudad, mientras que cazar monstruos fuera de ella es tarea de personas como Turán. Turán ignora la grosería y sale a cazar, pero el empleado cree que no sobrevivirá por mucho tiempo. Turán regresa con un cuervo monstruoso con un gran agujero en el pecho, dejando a los empleados completamente sorprendidos. Se sorprenden aún más al ver que trajo el cuerpo tan rápido. Preguntan si actuó solo, y él responde que sí. En lugar de discutir, Turán solo pide la recompensa. Uno de ellos corre al mostrador para buscar el dinero y, al entregárselo, le sugiere que descanse, ya que debe estar cansado. Los empleados están confundidos, porque Turán mató al monstruo de forma tan limpia que casi todo fue preservado. En ese momento, el empleado que lo atendió antes nota que Turán sigue allí. Le pregunta el motivo, y Turán quiere saber si hay otros monstruos que valga la pena cazar. Los empleados se sorprenden al oír esto, ya que no creen que aún tenga energía para continuar. 3 días después, Turán ya ha derrotado a 30 monstruos, y Lena le sirve el mejor plato del menú. Lena comenta que debe haber ganado mucho dinero, pero Turán explica que el dinero no es su único objetivo. Lo que busca es el mana de los monstruos, y gracias a los que ya cazó, se volvió más fuerte. Turán nota que su mana ha aumentado bastante desde que conoció a Kaorn. Sin embargo, sabe que hay un límite para lo que puede evolucionar absorbiendo el mana de monstruos débiles. Poco después, Turán termina toda la comida e incluso cree que alguien
alguien comió con él, pero le dicen que lo comió todo solo. Turán elogia al cocinero diciendo que la comida estaba deliciosa, y el cocinero acepta el elogio diciendo que mejorará aún más. Turán va hacia su habitación cuando es agarrado por detrás por uno de los subordinados de Midan, que exige dinero porque supo que ganó bastante recientemente. Turán no discute y le da una bofetada en la cara, sorprendiendo a él y a sus amigos. El amigo intenta responder con un golpe, pero Turán lo esquiva fácilmente y le golpea la cara. El primero avanza con un bang, pero Turán bloquea el ataque y lo derriba con un golpe rápido en la cabeza. Lena grita al grupo, ordenando que dejen de pelear dentro de la posada. Más tarde, Midan aparece en la puerta de Turán, inclinando la cabeza para disculparse por lo ocurrido y diciendo que ya reprendió a los responsables, asegurando que no volverá a pasar. Midan explica que el grupo está en dificultades financieras y probablemente sintieron envidia del dinero que Turán está ganando. Les ordena disculparse y ellos obedecen. Turán pregunta si la situación es tan grave, y Midan revela que en 3 días quizá ni siquiera puedan pagar la posada. En ese momento, Turán le entrega una bolsa de dinero, dejando a Midan sorprendido, quien pregunta el motivo. Turán dice que es una forma de devolver la bondad que Midan mostró al preocuparse por él y querer llevarlo con su grupo. Midan se sorprende al oírlo y pregunta cómo lo sabe, pero Turán ignora la pregunta. Sin embargo, Turán le recuerda que nada es gratis y pide información a cambio, con una sonrisa. Midan garantiza que contará todo lo que sabe, ya que la información es su especialidad. Al día siguiente, Turán sale a cazar, creyendo que puede ser su última vez en esa ciudad, ya que Midan le dio información sobre la siguiente, así que es hora de partir. La información fue realmente útil, y parece que Midan también es una buena persona, aunque no tan experimentado como Korn. Esto lo hace más puro y amable. De repente, Turán percibe un olor fuerte y corre inmediatamente en esa dirección, esperando que no sea lo que imagina. Turán llega al lugar y se da cuenta de que el olor es de sangre. Para empeorar la situación, encuentra al hombre con quien luchó el día anterior, con el cuerpo ensangrentado. Como si no fuera suficiente, se da la vuelta y encuentra el cuerpo de Midan en el suelo, sin entender qué ocurrió. En ese momento, uno de los miembros del grupo, aún con vida, logra hablar y dice que fue un monstruo conejo. Turán se gira y ve al culpable mirándolo fijamente, y de repente el conejo avanza con una velocidad impresionante. Turán casi es alcanzado, pero logra esquivar en el último segundo. Toma su onda y lanza una piedra, pero el conejo la esquiva. Es entonces cuando Turán se da cuenta de que el monstruo ya está acostumbrado a defenderse de ataques a distancia. El conejo avanza nuevamente, pero esta vez Turán se vuelve invisible, confundiendo al monstruo. Antes de que se dé cuenta, Turán aparece detrás de él y clava una daga en su cuello. Aún así, el conejo contraataca y lanza a Turán hacia atrás. El monstruo no pierde tiempo y vuelve a avanzar, obligando a Turán a volverse invisible otra vez. Irritado, el monstruo comienza a destruir todo a su alrededor, cortando árboles como si nada. Tras perder fuerzas, suelta un fuerte grito y muere por pérdida de sangre. Con el monstruo muerto, Turán absorbe su maná y nota que la cantidad es diferente, en realidad, mayor que la del monstruo leopardo que encontró en la aldea. En ese momento, el último sobreviviente del grupo expresa su sorpresa al darse cuenta de que Turán es un mago. Turán lo confirma, y el hombre pregunta por qué oculta su identidad. Turán lo ignora y pregunta si tienen familiares a quienes pueda entregar sus pertenencias. El hombre responde, triste, que no. Esto hace que Turán recuerde la noche anterior, cuando Midan habló sobre la gran ciudad cercana llamada Orún. Aparentemente, Orún posee una biblioteca con miles de libros, pero no todos pueden entrar, solo los magos. Tras enterrar al grupo, Turán decide dirigirse a Orún y desea que Midan descanse en paz. Al alejarse, cuando finalmente llega a Orún, Turán entiende por qué Mirai era considerada una ciudad pequeña. Orún es tan grande que podría engullir Mirai desde la entrada. También se sorprende al ver la cantidad de personas intentando entrar en la ciudad. Turán se pregunta si los guardias están buscando criminales, pero no le parece extraño, ya que se trata de una gran ciudad. Cuando está a punto de entrar, uno de los guardias lo detiene, diciendo que no puede entrar porque nunca ha visto a alguien con ropa tan sucia como la de Turán. El guardia sugiere que vaya a limpiarse antes. Más tarde, Turán logra acceder a la ciudad y se dirige a la enorme biblioteca, quedando impresionado con su tamaño. Turán concluye que definitivamente fue construida con magia. En la entrada, los guardias lo detienen, diciendo que la biblioteca es solo para magos. Turán responde que es un mago, pero esto irrita a los guardias, que creen que se está haciendo pasar por un. Uno de ellos extiende la mano hacia Turán y de repente siente algo extraño. Aparentemente, Kaorn le había dicho a Turán que los magos se reconocen entre sí al sentir el maná de la otra persona. También pueden saber si alguien es más fuerte que ellos. El hombre casi es aplastado por la presión del maná de Turán, hasta el punto de caer al suelo, haciendo que su compañero pregunte qué ocurrió. Él asegura que está bien, pero en el fondo se da cuenta de que Turán no es un mago común, siendo al menos de nivel noble o superior. El hombre se levanta inmediatamente y se presenta como Kenia, un caballero de la casa Bol.
Volta. Kenia pregunta de qué casa proviene Turán, y Turán cuestiona si necesita decirlo para entrar. Kenia responde que no, pero explica que para usar la biblioteca necesitará permiso del maestro de la casa Volta. Luego dice que se pondrá en contacto con la casa. Antes de que Turán se dé cuenta, algo que parecía simple ya lo ha llevado hasta la mansión Tus. Lo llevan a una gran piscina, donde sirvientas comienzan a lavar. Cuando empieza a sentirse incómodo, pide que se detengan y pregunta si puede lavarse solo. Las sirvientas dicen que serían castigadas si no atienden adecuadamente a un invitado importante. Para evitar problemas, Turán dice que pueden hacer lo que quiera. Cuando terminan y Turán viste las elegantes ropas que recibió, incluso las sirvientas quedan impresionadas con su apariencia. Ellas piden perdón, pero él dice que no hay nada que perdonar. Aún así, insisten en que no les hable de forma casual, y Turán no puede creer lo que está ocurriendo. Más tarde, Turán se encuentra con la joven grosera de la casa, una chica pelirroja llamada Asella. Asella pregunta de qué casa es, y Turán responde que, por motivos personales, es difícil decir. Asella se sorprende, y en el fondo, ya comienza a pensar en provocar. Como Turán está ocultando su identidad, Asella libera su maná y le ordena que haga lo mismo. Turán obedece. Mientras Asella libera un aura amarilla, Turán libera un aura azul. La presencia de ambos es tan intensa que todos en el lugar se ven obligados a bajar la cabeza. Después de la demostración, Asella elogia a Turán, y de forma sutil, sugiere que se case con ella. Como siempre, la expresión de Turán se vuelve fría, mezclando sorpresa y confusión. Incluso el mayordomo de Asella le pide que deje de decir cosas innecesarias. Asella intenta arreglarlo diciendo que era una broma, pero luego le dice que lo piense. Tras su salida, Turán mira sus propios dedos y nota que están temblando. Entiende que el maná de Asella es comparable al suyo. Poco después, va al despacho del patriarca, donde conoce al líder de la casa, Rag Baltas. Tras las presentaciones, Rag dice que sabe que Turán quiere usar la biblioteca y explica que no hay magia antigua extraordinaria allí. También afirma que no existe ningún método secreto para aumentar el maná, pero Turán dice que eso no es un problema, ya que nunca buscó eso. Rag entonces dice que no se lo impedirá y revela que no hay información confidencial de la casa en la biblioteca. Como ya es tarde, Rag le pide a Turán que regrese al día siguiente, y Turán agradece la amabilidad. Al día siguiente, los guardias lo reciben con respeto. Tras confirmar su permiso, Turán entra en la biblioteca y queda completamente impresionado con su grandeza. Mientras observa el lugar, un niño aparece a su lado, dándole la bienvenida y presentándose como el bibliotecario. Dice que le explicará las reglas de la biblioteca. Por dentro, Turán se sorprende, ya que no esperaba que el bibliotecario fuera un niño. El chico explica que la primera regla es no dañar nada, pues tendría que pagar por ello. La segunda regla es no sacar ningún libro de la biblioteca. También dice que estará observando mientras Turán esté allí, pero Turán le pide que mantenga cierta distancia para no incomodarlo mientras lee. Turán pregunta si él también lee los libros, y el niño lo confirma, diciendo que puede ayudarle a encontrar cualquier cosa. El bibliotecario pregunta si quiere romance o historia, pero Turán dice que quiere aprender lo básico sobre el mundo. Poco después, el bibliotecario trae varios libros, diciendo que son muy antiguos y tal vez no sean ideales. Luego trae otros que deberían ayudar mejor. Turán agradece y queda impresionado con la calidad de los libros. Al abrir una página, se siente como si hubiera entrado en el paraíso, de lo increíble que es el contenido. Turán rápidamente se enamora de la lectura y comienza a repetir esta rutina todos los días. Gracias a esto, aprende sobre la geografía del mundo, las diferentes razas y la etiqueta de los magos. También aprende cómo se fabrican y procesan diversos objetos. El mundo, que antes era desconocido para él, se vuelve más claro y vívido. Días después, Rag llama a Turán a su despacho, diciendo que ha oído que está aprovechando bien la biblioteca. Rag explica que permitirle usar la biblioteca, además de tratarlo como un noble, también fue un gesto de buena voluntad. Luego dice que le gustaría recibir algo a cambio. Turán le pide que diga que necesita. Rag explica que un monstruo apareció al norte de la ciudad y ha estado atacando a viajeros. Turán pregunta si quiere que lo case, y Rag dice que 4 caballeros ya fueron enviados, pero no regresaron. Esta vez, quiere a alguien de nivel noble, pero la casa Volta solo puede enviar a 2 personas. Turán no se molesta, ya que proteger a las personas es deber de los magos, pero siente que hay algo extraño. Rag continúa diciendo que la carretera del norte lleva 10 días bloqueada, siendo una ruta comercial importante. Al oír esto, Turán se da cuenta de que el problema ya existía antes de su llegada, y entiende por qué le permitieron usar la biblioteca con tanta facilidad. Poco después, el grupo se prepara para salir del castillo, y Asella está entre ellos. Ella se queja de que su padre fue demasiado cauteloso al enviar a Turán junto con ella.
ello. También está en el grupo Marvin Baltas, un miembro de la familia. Mientras avanzan por el bosque, Marvin le pregunta a Turán si está interesado en Asella, pero él responde que no. Marvin dice que eso es un alivio. Momentos después, encuentran un carruaje destruido, obra del monstruo que están cazando. Los soldados comienzan a investigar, pero Turán es el primero en darse cuenta de lo ocurrido. Dice que el monstruo es un mono, y Asella quiere saber cómo llegó a esa conclusión. Turán señala una marca de mano a lo lejos y explica que el mono atacó el carruaje antes de volver al bosque. Dice que pueden encontrarlo siguiendo el rastro. Asella dice que no tiene ese tipo de magia, y Marvin tampoco. Entonces Turán dice que intentará localizarlo. Asella se sorprende al darse cuenta de a qué linaje pertenece Turán. Él toma un trozo de tela del carruaje para rastrear al monstruo. Turán siente de dónde proviene el maná y señala la dirección que deben seguir. Poco después, llegan a un arroyo donde el rastro desaparece. Dice que el monstruo probablemente se lavó en el agua, y Asella queda impactada al saber que una simple bestia haría eso para evitar ser rastreada. Turán intenta calmarlos, diciendo que tal vez solo lo hizo por casualidad. De repente, Turán vuelve a percibir el olor y grita, avisando que el monstruo está detrás de ellos. Tal como dijo, la criatura aparece por la espalda y tiene una apariencia aterradora. Como si no fuera suficiente, el mono comienza a lanzar piedras a gran velocidad, atravesando a los caballeros, pero Turán logra esquivar. Sorprendentemente, se da cuenta de que Asella y Marvin usaron a dos caballeros como escudo en lugar de intentar esquivar el ataque. Turán queda extremadamente decepcionado y entiende que su madre no estaba equivocada. El monstruo intenta huir, pero Asella ordena que los caballeros lo persigan. Cuando están a punto de perderlo, una piedra a altísima velocidad pasa cerca de la cabeza de Asella, atraviesa la formación de los caballeros y golpea el cuerpo del monstruo, derribándolo al suelo. Asella y Marvin se giran, sorprendidos, y ven que fue Turán quien lanzó la piedra con su onda. Con el monstruo incapacitado, Asella usa su magia de bola de fuego, quemando a la criatura con un poder abrumador que casi calienta todo el entorno. Turán, por su parte, queda impresionado al ver finalmente la habilidad del linaje de la casa Tus, que es la piromancia. Asella admite que sintió miedo cuando la piedra pasó cerca de ella. Mientras Asella y Marvin discuten, los caballeros heridos gritan pidiendo ayuda. Asella los reprende, ordenándoles que dejen de quejarse. Incluso hay un hombre cuyo brazo fue completamente arrancado, y el grupo comienza a dar primeros auxilios. Turán, por su parte, se siente aliviado de que no haya muertos, pero cree que podrían haber evitado heridas graves. Está seguro de que Marvin y Asella son más fuertes que los caballeros, pero aún así usaron a personas más débiles como escudo. Marvin nota la expresión extraña de Turán y pregunta qué pasa, pero él dice que no es nada. Asella entonces dice que puede absorber maná con ello. Turán acepta, y los tres rodean al monstruo para absorber el maná. Aparentemente, Turán leyó en un libro que, incluso cuando varias personas absorben maná al mismo tiempo, la ganancia no disminuye. Poco después, Marvin y Asella se detienen, ya que han alcanzado sus límites. Pero, para su sorpresa, Turán continúa absorbiendo. Asella finalmente entiende por qué su padre pidió que los acompañara, ya que el nivel de magia y la capacidad de maná de Turán rivalizan con lo suyo. Esto es aún más sorprendente porque él es un noble que ni siquiera ha alcanzado su límite de crecimiento. Más tarde, el grupo regresa al castillo, y Marvin elogia a Turán, diciendo que fue gracias a él que derrotaron al monstruo. Sin embargo, Turán intenta ser humilde, diciendo que no fue nada especial. En realidad, lamenta no haber percibido el peligro antes, dándole al monstruo la oportunidad de atacar primero. Además, no esperaba que el monstruo tuviera habilidad de detección. Los demás se sorprenden, y Turán explica que diferentes habilidades surgen dependiendo de las características físicas del monstruo. Dice que el mono tenía manos grandes y ojos grandes, pero no parecía su forma original. Turán cree que desarrolló la habilidad de lanzar objetos con gran fuerza y de ver a distancia o a través del bosque. Marvin queda impresionado con el conocimiento de Turán, y él explica que estudió un bestiario en la biblioteca. Marvin se sorprende, ya que nadie suele ir a la biblioteca porque la considera aburrida. Asella admite que fue una vez por curiosidad, pero encontró los libros difíciles y se fue sin terminar ninguno. Turán entonces sugiere que la próxima vez le pidan al bibliotecario libros más fáciles. Asella se confunde, ya que no sabía que había un bibliotecario. Más tarde, Turán va a la biblioteca, y el bibliotecario lo recibe con entusiasmo. Al estar frente a él, Turán percibe que algo está extraño, ya que no parece exactamente un bibliotecario común. Turán pregunta cómo sabe su nombre, lo que lo sorprende, pues se da cuenta de que fue descubierto. Él explica que lo vio en el pase de entrada de Turán y que puede ver todo dentro de la biblioteca. Turán pregunta cómo debe llamarlo, y él responde que no tiene nombre, así que puede llamarlo como quiera. Sin un nombre específico, Turán decide llamarlo simplemente bibliotecario. Con un tono más serio, Turán pregunta
pregunta si es del antiguo imperio, y él responde que ni siquiera es humano. Revela que es un espíritu, y que él y la biblioteca son uno solo. Explica que su forma actual es solo una manera de comunicarse, basada en la preferencia de quien lo ve. Turán no está de acuerdo, diciendo que esa forma no tiene nada que ver con su preferencia. El bibliotecario insiste en que es un reflejo de lo que Turán quiere ver. Turán intenta tocarlo, y se da cuenta de que su mano lo atraviesa fácilmente. El bibliotecario dice que es frustrante no poder interactuar físicamente, ya que, si pudiera, habría castigado a quienes sacaron libros de la biblioteca. Turán entiende que nadie más sabe de su existencia, y el bibliotecario confirma que solo aquellos con cierto nivel pueden verlo. Esto significa que Turán es el único capaz de ver. Turán pregunta qué significa eso, y el bibliotecario responde que está relacionado con el linaje. Turán pide más explicaciones, pero el bibliotecario bromea diciendo que pregunte a sus padres. Turán revela que es huérfano, y el bibliotecario decide ayudar. Pide permiso para examinar su cuerpo, y Turán acepta, un poco nervioso. El bibliotecario atraviesa su mano por su cuerpo y confirma los linajes de perseguidor y cazador, características de la casa Saar. De repente, revela que hay otro linaje, que está mezclado. Explica que Turán es resultado de dos linajes diferentes. Turán pregunta cuál es el otro, pero el bibliotecario dice que aún está bloqueado. Explica que no es raro, y que el linaje se desbloqueará naturalmente conforme se haga más fuerte. Turán finalmente confirma su sospecha. Su madre era demasiado educada para ser plebeya, por lo que probablemente tenía origen noble. Turán agradece al bibliotecario por la ayuda, pero él sugiere que se quede un mes más en la biblioteca. Después de eso, Turán continúa frecuentando la biblioteca, siempre acompañado por el bibliotecario. Pide explicaciones sobre los libros, y el bibliotecario le enseña todo lo que quiere saber. Él conoce conocimientos perdidos hace miles de años, y le enseña a Turán sobre las leyes de la naturaleza, expandiendo completamente su mente. Turán aprende que las enfermedades surgen de microorganismos, y que la descomposición de los seres vivos ocurre por acción de estos organismos. También entiende principios como la refracción de la luz, la generación de calor por fricción y los procesos de heridas y curación. Más tarde, realiza un experimento sobre la descomposición y queda impresionado con el resultado. Gracias a todo esto, mejora mucho como mago. Comenta que quizá las grandes casas monopolizan el conocimiento, porque si todos supieran esto, perderían su ventaja. El bibliotecario entiende por qué el conocimiento de las personas ha ido disminuyendo con el tiempo. Antes de darse cuenta, pasa un mes, y Turán dice que es hora de partir. El bibliotecario se sorprende, y Turán comenta que Rak ya venía dando señales de que debía irse. El bibliotecario se desespera e intenta ir con él, pero atraviesa el cuerpo de Turán. Turán pregunta si puede salir de la biblioteca, pero él dice que no. Aún así, promete cuidarlo si se queda, pero Turán se niega. Al salir, asegura que volverá a visitarlo, ya que aún hay muchos libros que no ha leído. Con eso, Turán arregla sus cosas y deja la ciudad. Consiguió un mapa en la biblioteca y descubre que la base de la casa Saar, el desierto irreal, se encuentra al este de Orem. Turán decide que es hora de ir hacia allí, en busca de pistas sobre sus padres. Esa noche, acampa en el bosque, sin prisa, ya que cree que las pistas no desaparecerán fácilmente. Mientras continúa su viaje, también elimina monstruos en el camino. Al día siguiente, ve a un caballo protegiendo a su dueño inconsciente de dos elfos oscuros. Ambos se frustran por ser detenidos por un simple caballo. Para derrotarlo, los elfos usan su poder para levantar monstruos muertos en la zona. Turán permanece oculto mientras observa todo. Turán duda entre ayudar o no, ya que no sabe si el hombre inconsciente provocó a los elfos. Luego, los elfos deciden comerse a los humanos que mataron. Al ver que son caníbales, Turán se enfurece inmediatamente y activa su habilidad de sigilo. Usando bien el sigilo, lanza una piedra a uno de los elfos, decapitándolo instantáneamente. El otro entra en pánico al ver a su compañero perder la cabeza y reúne rápidamente a los monstruos que invocó. Turán intenta otro ataque, pero un monstruo toro protege al elfo con su resistente cabeza. Luego, el toro avanza hacia donde vino el ataque, derribando árboles, pero no logra encontrar a Turán. El elfo entra en desesperación, sabiendo el peligro de alguien con sigilo, y usa un monstruo para descubrir dónde está oculto Turán. Turán se ve obligado a salir del sigilo, y el elfo ordena a los monstruos que lo ataquen. Turán conjura un ataque de fuego y elimina a uno de los monstruos, pero antes de reposicionarse, el toro arremete contra él. Casi es golpeado, pero logra esquivarlo por poco. Turán entra en pánico al notar la velocidad de los monstruos, y agradece haber eliminado a uno de los elfos antes. De repente, uno de los monstruos lo muerde por detrás, atrapando su pierna, y mientras lucha por liberarse, el toro lo golpea, lanzándolo contra un árbol. Turán impacta con fuerza contra el árbol y grita de dolor. Escupe sangre y cae de rodillas, mientras el elfo dice que lo hará sufrir antes de matarlo. De repente, el caballo patea al elfo en el rostro, derribándolo. El elfo pide ayuda, y los monstruos comienzan a atacar al caballo, ignorando completamente a Turán. Esto resulta ser un error, ya que Turán
Turán aprovecha la oportunidad y lanza un poderoso ataque que le arranca la cabeza al elfo. Con la muerte de los elfos, los monstruos también mueren, y Turán cae de rodillas, exhausto. El caballo se acerca para verificar si está bien, y Turán le agradece por la ayuda. Más tarde, esa noche, el dueño del caballo despierta y se sorprende al ver a un extraño frente a él. Turán lo saluda de forma casual, y el hombre exige saber quién es. Turán explica que lo vio siendo atacado por los elfos oscuros y por eso lo salvó. El caballo se acerca, y el hombre lo acaricia, revelando que su nombre es Tilly. Turán comenta que es un gran caballo, ya que protege a su dueño. El hombre agradece haber sido salvado y se presenta como Asís de Jover. Turán también se presenta y pregunta si hubo alguna razón para el conflicto con los elfos oscuros. Asís explica que estaba en peregrinación con sus subordinados cuando fue atacado sin motivo. Dice que siempre escuchó que otras razas eran salvajes, pero no esperaba que fuera tan grave. Asís se emociona y pide disculpas por mostrar sus sentimientos, revelando que perdió a personas importantes. Turán pregunta si eran familiares. Asís explica que eran caballeros y sirvientes que lo criaron desde pequeño, por lo que eran como su familia. Turán concluye que Asís es una buena persona y pregunta cuántos elfos oscuros lo atacaron, ya que él mató a 2. Asís responde que todos ya han sido eliminados. Para asegurarse de que no haya más enemigos, Turán usa su habilidad de detección para revisar el área. Asís pregunta si Turán tiene algún compromiso urgente, y Turán dice que también está en un viaje. Asís se sorprende por su fuerza y pregunta si pertenece a alguna gran casa. También quiere saber por qué viaja solo, y Turán responde que es difícil de explicar, además de decir que no es tan fuerte. Afirma que ganó solo por emboscada y con la ayuda de Tilly. Ambos liberan sus auras para medir su fuerza. Al terminar, Turán se sorprende por la cantidad de maná de Asís. Se da cuenta de que Asís probablemente tendría más maná que él si no hubiera absorbido el de los elfos. Asís cree que Turán pertenece a un linaje noble poderoso y que aún no ha alcanzado su límite. Esto lo lleva a preguntarse por qué viaja solo. Como Turán no tiene un destino fijo, Asís sugiere que vaya con él a la Casa Verde. Le asegura que quiere recompensarlo por salvar su vida y escoltarlo con seguridad. Turán pregunta cómo piensa recompensar. Asís revela que su familia pertenece a la Casa Eravien, una gran casa del norte especializada en encantamiento. Dice que su linaje ha creado herramientas mágicas durante generaciones y promete hacer el mejor objeto mágico posible para Turán.